El día de hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, por favor. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios hoy? Gracias al Señor. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Dice así la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Lo voy a volver a leer. Dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hace algunas semanas me comprometí a tener aquí un estudio para poder comprender cómo será el día del juicio final. Cómo será aquel gran día en donde cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de nuestra vida delante de Dios. Y dice Hebreos 9:27, antes de entrar en detalle, que está establecido para los hombres, está establecido para los seres humanos, está establecido para esta raza nuestra, para cada uno, está ya decretado dos cosas: que muera cada persona, de lo cual nadie se va a escapar, y después de eso, así tan seguro como es la muerte, dice también, después de la muerte va a haber un juicio. Eso está hablando acerca del juicio final, y vamos a ver el pasaje de Apocalipsis 20 para ver cómo serán las escenas de aquel día. Es famoso el juicio final. Es una enseñanza clásica de Jesucristo. Apocalipsis 20, el versículo 11 en adelante, nos da las escenas de ese gran día. Dice Apocalipsis 20:11: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Marque ahí su Biblia en Apocalipsis 20, porque ahorita regresamos. Y vamos rápido al libro de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. El versículo número 31, por favor. Escenas del día del juicio final. ¿Cómo serán aquellos momentos que te están esperando? Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Dice el versículo 41 que a los de la izquierda les va a decir:
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y dice el versículo número 34 que a los de la derecha les va a decir: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Al final, en el 46, dice: e irán estos, los de la izquierda, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Vamos a ponernos de pie, por favor, para una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, te quiero pedir esta mañana que tu Espíritu traiga a nuestra mente y a nuestro corazón las cosas eternas de tu palabra. Que presentes claro a cada uno de nosotros cómo va a ser el día del juicio final. Que las escenas de esa cita con el destino que nadie va a faltar sean claras en cada uno, independientemente de sus estudios, independientemente de su edad, Señor, para todos saber y poder apercibirnos a tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Ahora sí, volvemos al Apocalipsis, capítulo 20. Aquí tenemos los aspectos, las escenas del muy próximo día del juicio final. Dice la Biblia que va a haber dos tipos de personas en aquel día. Va a haber a su derecha a los que él llama los justos. A su izquierda van a estar aquellos que se van a condenar. Por un lado, relativamente van a ser pocos los justos, porque sabemos que pocos son los que se salvan. Y a su lado izquierda va a estar una gran multitud que van a ser los que se van a condenar. Los verdaderos discípulos, por un lado, las multitudes, quizás con todo y su religión, del otro lado. Y en ese día va a estar Jesucristo, dice allí, en su trono de gloria. Y allí también vas a estar tú, porque es una cita a la cual no vas a poder faltar. Porque está establecido, está decretado, está ya puesto así, determinado por Dios, dice la Biblia, que los hombres mueran. Y de eso nadie tiene duda de que va a morir, estoy seguro. Y así tan seguro como es la muerte, también Dios ha decretado que cada ser humano comparezca ante el tribunal de los cielos a dar cuenta por su vida. Así es que entre esa multitud, quizás en la de la izquierda o en la derecha, allí vas a estar y no vas a faltar a esa cita. ¿Cómo será? ¿Qué eventos van a suceder? Nos imaginamos a la multitud de la izquierda que va a sentir todo menos fe, menos confianza en esos momentos. Seguramente va a empezar el nerviosismo a corroerlos dentro de sus propios corazones. Así como cuando alguien sabe que va a tener que dar cuentas ante la justicia y ha hecho algo malo, pero todavía mucho más intenso será el miedo de muchos. Como cuando tu conciencia ya te acusa, o cuando sabes que viene la mala noticia y no la quieres escuchar. ¿Qué verás en ese momento? Dice la Biblia en el Apocalipsis 20 que ahí va a haber, primeramente que nada, un trono blanco. Ahí mirarás con tus ojos un trono que representa autoridad, que representa juicio, que representa el oficio del Rey del universo, del juez de todas las naciones, del dueño de todas las almas y de todos los corazones. Ahí va a estar ese trono, y ese trono, dice la Biblia, va a ser de color blanco. Va a ser extraño para ti, que amas este mundo y las diversiones y placeres, que no vas a ver nada sino el trono, porque todas las cosas que conoces aquí abajo van a haber pasado, dice la Biblia, porque el mundo pasa y su apariencia, pero el que permanece haciendo la voluntad de Dios permanecerá para siempre.
Y ahí estarás. Voltearás a la izquierda y no estará la hermosa avenida costera de Cancún. Ya no estará, aunque se le inviertan muchos millones ahorita en este tiempo. No verás las discotecas, no verás los grandes edificios, no verás el hotel Ritz-Carlton, ni verás el Coral de fiesta americana, ni los hoteles, ni los grandes edificios que se vanaglorían los hombres. No, dice la Biblia, solamente vas a ver un trono blanco allí en los cielos. Todo va a haber pasado. Las discos, los bares, las cantinas, las playas, tu carro, que tanto te ha costado comprarlo, tus diversiones favoritas, no van a estar ahí. Y en ese momento vas a empezar a reaccionar. Todo ha pasado, todo era temporal, todo era solamente como un sueño por un momentito. No vas a poder ver ahí religiones tampoco, porque dice mi Biblia que en el cielo no hay catedrales, ni confesionarios, y tampoco hay templos hechos de piedra por hombres, donde creen que Dios está ahí escondido adentro. No, solamente va a estar el cielo eterno, un trono blanco, y en ese trono sentado Jesucristo. No vas a traer ahí puesto, ni lo que traes puesto ahorita. Dice la Biblia que desnudos vinimos al mundo, y no nos vamos a poder llevar de aquí nada absolutamente. No vas a tener tu cuenta de banco ni de cheques para disponer de tus fondos, aunque hayas acumulado una fortuna en millones de dólares después de todo tu trabajo y tu avaricia y tal vez tu injusticia. No vas a tener tus joyas, señora que adoras las joyas, ni los diamantes que le sacaste a tu maridito con manipulaciones, ni tus brazaletes de oro, ni tus terrenos que te tardaste tanto en comprar. Nada de eso va a haber. Todo se va a haber acabado. Ni el reloj con que ahorita puedes medir el tiempo, porque ni siquiera tiempo habrá, porque dice la Biblia que viene un día en donde el tiempo no será más. Va a haber pasado lo temporal, se va a haber acabado lo de este mundo. Es el comienzo de la eternidad para ti en ese día. Si te gusta la ropa y te gustan las modas caras, ese día no podrás llevar todo lo que tienes dentro de tu closet. Tus sedas finas o tus pantalones o faldas de muchos cientos de miles de pesos o lo que sea, no estarán ahí para acompañarte. Ni tampoco tus libros, si es que eres un hombre muy intelectual. Y en ese momento vas a empezar a considerar lo que tantas veces se te ha dicho aquí abajo. Este mundo pasa y su apariencia, pero solo el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. La vida se acaba, la vida es corta, tú lo sabías. Y ese día vas a empezar a valorar qué malo fue haber empleado tu vida solamente para lo material y nunca haberte ocupado con seriedad en lo espiritual. Allá en el cielo tampoco vas a poder ver tantos nombres que aquí abajo son famosos. En ese día no vas a ver anuncios de publicidad, ni de Coca-Cola, ni de la Ford. No vas a ver marcas de nada, ni vas a ver los nombres de ninguna religión. Porque en el cielo el nombre presbiteriano o el nombre bautista no existe. Tampoco el nombre católico existe. Tampoco existe el nombre musulmán. Tampoco existe el nombre pentecostal. Ahí solamente existe un nombre que es sobre todo nombre: Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y el único nombre que es conocido y reconocido arriba no es de tal o cual religión, sino es este nombre cristiano. El que en verdad vivía la palabra de Dios y obedecía a Jesucristo. El trono blanco, dice la Biblia, va a estar allí y es un gran trono. No va a ser un trono chico como los que tienen los jueces de esta tierra y los políticos de esta tierra y los gobernantes de esta tierra. Va a ser un gran trono, dice el versículo 11 de Apocalipsis 20. Y el trono simboliza juicio. El trono va a ser blanco y ese blanco va a ser un gran contraste con las muchísimas conciencias sucias que van a estar allí. El color blanco en la Biblia simboliza pureza, simboliza santidad, simboliza limpieza del alma y limpieza en la vida, justicia, santidad, rectitud. En ese trono vas a ver solamente a alguien: Jesucristo, el Hijo de Dios, sentado ahí, lleno de poder, lleno de gloria, lleno de pureza y sobre todo, dice la Biblia, lleno de indignación santa, porque sus ojos son
como ojos de llama de fuego, como la lumbre refulgente en un gran calor. Así son los ojos de Cristo. A veces cuando hablamos de Cristo, la gente tiene ideas curiosas, ideas ridículas acerca de quién es Jesucristo. Yo no sé qué se imaginan, tal vez un Cristo tipo el de Hollywood que vieron en alguna película, o el de la obra de Jesucristo Superestrella. Se imaginan que Cristo ha de ser una especie de galán de cine, delicado o a veces hasta afeminado, como lo pintan algunos artistas o lo hacen las esculturas, las religiones para comerciar. Pero casi te vas a desmayar ese día cuando veas al que está sentado sobre ese gran trono blanco. Porque el Jesucristo que vas a ver ahí no es el que inventan los hombres carnales para comerciar con imágenes y estampas. El Jesucristo que vas a ver ahí no es el que te imaginas en tu corazón, como si fuera un Santo Claus que te va a llenar de muchos premios, como si tu vida hubiera sido tan pura y tan justa que te merecieras todo. El Cristo que va a estar ahí es el Cristo glorificado, que dice la Biblia que vio San Juan en Apocalipsis capítulo 1. No será un hombre golpeado esta vez, no será un hombre crucificado esta vez, porque dice la Biblia que Él murió una sola vez y no volverá a morir. Nadie jamás volverá a poner la mano sobre Cristo Jesús. Nadie le volverá a poner otra corona de espinas. Nadie le volverá a escupir el rostro, porque eso ocurrió una sola vez. La siguiente vez que Él se presenta a la humanidad, viene lleno de gloria, dice la Biblia. Viene lleno de poder. Dice la Biblia, delante del cual huyeron los cielos y la tierra. ¿Cuál habrá sido el aspecto de Jesucristo que te va a juzgar el día del juicio final? Que dice la palabra de Dios que cuando San Juan el apóstol lo vio en una visión que se le apareció, dice que cayó como muerto, cayó como desmayado al ver a Jesucristo. Déjame decirte que el apóstol Juan era el discípulo favorito de Cristo. Fue aquel joven que en la última cena recostó su cabeza cerca del pecho del Señor. Era su amigo, fue un íntimo de Jesús. Pero cuando Jesús ya resucitó y se fue al cielo, y después se le aparece en una visión a San Juan, él casi no lo reconoce, aunque aquí era su amigo, porque está viendo a Jesucristo como realmente es. Dios vivo, hecho carne. Y dice que no podía ni siquiera soportar la vista de lo que estaba a su alcance. Su rostro resplandecía como el sol en su fuerza. Dice, caí como muerto a sus pies. Este hombre, San Juan, era un justo, era un hombre santo, estaba padeciendo como mártir por la causa de Cristo. Y él cayó como muerto y estaba temblando de miedo. Dice la Biblia que temblaba, que estaba ahí tirado, que tanto que Jesucristo tuvo que acercarse a consolarle y decir, no temas, soy yo, para que lo pudieras reconocer. Ese es el Dios al cual te vas a enfrentar tú aquel día, del cual te has burlado seguramente, de las oportunidades que te ha dado, de su salvación y de sus mandamientos que con tanto amor te trajo. Y cuando lo veas en ese trono, yo me imagino que si Juan, que era un justo, tembló y casi estaba como muerto, tú vas a querer desaparecer, dejar de existir en esos instantes. Te vas a estar, no con miedo, aterrorizado al ver lo que va a estar ahí sobre ese trono. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Moisés, siervo de Dios, en una ocasión Dios descendió sobre el monte Sinaí y dijo que era tan terrible lo que se veía, que estaba espantado y estaba temblando, estaba muerto. Y la gente tenía miedo de la voz que salía del monte Sinaí, un monte que está allá por la Arabia Saudita y que ha sido descubierto recientemente por arqueólogos e investigadores y comprobaron lo del relato bíblico del libro del Éxodo. Que una vez sucedió algo tremendo en ese monte, porque cuando llegaron hasta arriba pudieron encontrar que todas las piedras en una gran extensión están como quemadas, porque Dios descendió como en fuego, como en lumbre, como con truenos, como con relámpagos y una tremenda voz de trompeta. Y así vas a ver a Jesucristo en aquel día, porque de su trono salen truenos y salen voces que algunos que ya la han oído ni siquiera la podían soportar. Hay personas que se incomodan cuando oyen predicaciones como esta. Hay algo dentro de usted que le hace incómodo, que no puede soportar, y no es el tono de la voz, no puede soportar lo que dicen las palabras. Es un hombre hablando solamente. Pero ese día no va a ser un hombre, va a ser Dios hecho carne, Jesucristo, el mismo que murió y resucitó. Va a ser tal su aspecto, pureza, indignación contra tu pecado,
que vas a temblar y vas a querer huir. Pero dice que quisieron oír los cielos y la tierra delante de Él. Pero no vas a poder encontrar ningún lugar donde esconderte. Porque la verdad de aquel que es eterno y que ocupa todo, nadie se puede esconder. Dice la Biblia, aunque cavases hasta el Seol, de allá te tomará mi mano. Y aunque subieres hasta el cielo, de allá los haré descender. Estarás parado allí, lo quieras creer ahorita o no, porque lo dice la Biblia y todo lo que la Biblia profetiza se ha cumplido. Estarás quizás en shock, tal vez hablarás tonterías, temblarás o tratarás ahora sí de prometer que te vas a portar bien. Y la Biblia dice que no podrás huir y no podrás hacer nada. Es muy interesante cómo en este planeta los hombres, mientras tienen su pedacito de vida, porque ¿qué pueden ser? 80, 90 años máximo si te va bien, les gusta hacer su voluntad. Se enorgullecen de que ellos hacen lo que quieren en cualquier momento. Sobre todo aquellos que se dicen poderosos o que tienen influencia, etcétera, etcétera. Pero ese día va a haber buenas noticias para muchos políticos. Ese día va a haber buenas noticias para muchos jueces, para muchos gobernantes, para muchos poderosos, para muchos empresarios que con su dinero creen que compran todo el mundo. Y la noticia va a ser esta: en el trono no van a estar ellos, en el trono está Dios, y ahí se va a hacer solamente su voluntad. Y los poderosos de esta tierra van a experimentar ahora lo que es no hacer lo que ellos quieren, porque ante el juez que van a tener delante no existe palanca ni soborno, ni existe tampoco manipulación, ni chantaje, ni amenaza que le pueda hacer, porque es inmortal y es el dueño de los cielos y de la tierra. Dice Apocalipsis 20, versículo 12, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¡Qué escena tan significativa! Todos los seres humanos que han existido en toda la historia de este planeta van a estar un día de pie ante Dios, parados. Vamos a ponernos de pie un momento, por favor. De pie. ¿Cuándo nos ponemos de pie nosotros? ¿O qué simboliza cuando nos ponemos de pie? Simboliza una cosa: reverencia, y simboliza respeto, mucho respeto. Por eso nos podemos poner de pie delante de nuestro Dios todos los que estamos aquí. Puede usted sentarse. Dice la Biblia que todos esos millones de millones van a estar de pie ante Dios, los grandes y los pequeños también. ¿Tú no crees en Dios? ¿Tú te enorgulleces de ser un ateo? Déjame decirte que un día tú vas a estar de pie ante Dios, creas lo que creas, pienses lo que pienses. Y no vas a estar sentado como ahorita en tu silla, vas a estar parado y vas a estar impresionado y vas a estar, quizás, si no estás en el lado de la derecha, aterrorizado. Y ese Dios va a juzgar a grandes y a pequeños. ¿Qué son los grandes o qué significa esto? Los importantes de esta tierra, la gente de renombre, la gente famosa, la gente tenida en eminencia, va a estar allí. Cualquier nombre de alguien que hayas conocido en la historia va a estar allí. Hitler, el hombre que derramó la sangre de 6 millones de seres humanos por problemas de racismo, por prejuicios de racismo, va a estar allí para darle cuentas a Dios de cada gota de sangre que derramó por su soberbia y su injusticia. La gente a veces ve los grandes criminales de la historia y dice: es que qué injusto fue, quizás murió rico, quizás murió feliz. Espérate, ese día van a estar ahí los grandes, dice la Biblia, a darle cuentas a Dios. Va a estar Stalin, el dictador ruso, van a estar los presidentes de este país también, que muchos de ellos han sido verdaderas tragedias para la nación,
engañando, mintiendo, aprovechándose del poder que tuvieron, que era para servir, para estar extrayendo dinero y oprimiendo a las personas. ¿A ti te preocupa la justicia? ¿Te preocupa que Dios no vaya a hacer algo? No te preocupes más. Dios va a hacer algo, y esos señores importantes van a estar allí de pie ante Dios para darle cuentas de cómo usaron cada centavo que la gente con su sudor les entregó como impuestos para mejorar el país, no para engrandecer sus arcas personales. Allí van a estar los grandes empresarios también, aquellos que ahorita se jactan de que pueden mover cielo y tierra porque sobornan, porque tienen influencias, porque tienen dinero para comprar la justicia. Ahí van a estar los millonarios vendedores de la industria del alcohol. Ellos que no se tientan el corazón para envenenar a la juventud con manipulación de publicidad, de abrir expendios por todo el país y por los otros países también. No les va a servir de nada su dinero ese día, cuando le vayan a dar cuentas a Dios. Y qué tremendo va a ser cuando Dios les comience a sacar uno por uno los crímenes que fueron cometidos bajo las influencias del alcohol. Qué terrible va a ser cuando le digan el día tal, a la hora tal, un hombre salió totalmente borracho de tal depósito de cerveza que usted tenía por ahí o que usted ayudó a poner, se mató a otras personas, dejó una familia, dejó una viuda, dejó hijos sin comer. Pero tú eres responsable de eso, porque hay de ti que embriagas a tu prójimo, dice la palabra de Dios. Ahí van a estar. Y aunque tengan mucho dinero ahorita, nada va a hacer que se escapen del terrible juicio de Dios. Van a estar los varones de la droga. Van a estar los capos que ahorita hacen temblar gobiernos y hasta ministros de la justicia en México, en Colombia, en Estados Unidos también. Aquellos que envenenan a los jovencitos, nada más para ganarse un poco más de dinero con la cocaína y la marihuana, etcétera, etcétera. Ahí van a estar también los dueños de bares y cantinas, de prostíbulos, van a estar los dueños de discotecas, van a estar los dueños de antros de vicio, que se quieren ganar el dinero solamente envenenando a las personas. Artistas, los actores que dan culto a la vanidad, ahí van a estar. Dice la Biblia, los grandes, los famosos, los importantes, ahí van a estar. Porque usted debe de saber que en este país muchas de las empresas que están envenenando con el alcohol se jactan de tener grandes relaciones con el clero, pero la Biblia sigue diciendo con todo y clero, ay de ti que embriagas a tu prójimo. Y por más que digan absoluciones y misas a su favor, la Biblia sigue diciendo, ay de ti que embriagas a tu prójimo. Y cuando la Biblia dice, ay de ti, sería mejor que usted entendiera que es verdaderamente pobre de ti. Ay de ti, no me gustaría estar en tu lugar. Terrible cosa es ser tú, porque te atreves a cometer tan grande pecado. Vamos a ver ese día de qué le sirven sus relaciones a la gente. Pero no solamente creas tú que van a estar los grandes y los ricos. Dice la Biblia, los grandes y los pequeños también van a estar de pie ante Dios. También va a estar la prostituta de la esquina, que para ganarse el pan destruía hogares, apelaba a la lujuria. Ahí va a estar también gente de alta sociedad, pero que no era famosa. Ahí va a estar también usted, que es un adúltero, que hace sufrir a su esposa y a sus hijos, porque no se sabe controlar en su sexualidad, por su lujuria, por su lascivia. Aunque usted no sea nadie, aunque usted nadie lo reconozca y su nombre no sea conocido. Ahí va a estar también las madres manipuladoras, amargadas, mentirosas, rencorosas, que hacen infelices a sus familias por el ambiente que crean en su hogar. Ahí van a estar también los jóvenes desobedientes, que quizás ya tienes a tu madre vuelta loca de tantas cosas malas que haces, llena de angustias y dolores, y tú como una misma bestia sigues en tu rebeldía, en tu drogadicción y en tu alcoholismo. Te llevas a pagar cada lágrima que tu pobre madre ha tenido que derramar para estarte controlando un poquito y no te pierdas más de lo que ya estás. Sí, vas a dar cuenta, porque dice la Biblia, estaban los muertos, los grandes y los pequeños de pie ante Dios, todos para ser evaluados según su conducta, según sus obras. ¿Tú te imaginas un juez que deja salir libre un violador solo porque le dan dinero? Y van a estar ahí los líderes y cada presidente para darle cuentas a su Dios de cómo
se ha comportado. Qué terrible va a ser ese día. Van a estar muertos de miedo porque ahí no va a funcionar palanca y no va a funcionar mordida de ningún tipo. Ahí nada más va a importar que conozcas a uno, a Jesucristo, el Hijo de Dios, pero que lo conozcas de verdad, no que lo conozcas a medias. Eso va a ser lo único importante, que tengas verdadera amistad con Él, porque no va a haber nadie que pueda hacer que se escape alguna persona del juicio de Dios. También van a estar las mujeres que se visten en forma provocativa para hacer pecar a los hombres en su forma sensual y en su forma carnal, no importándoles que hagan pecar a muchos hombres que tienen ya la mente de por sí pervertida y sucia, pero ellas les ayudan también. Ahí va a dar cuenta de todos los adulterios de corazón que ayudó a cometer por su forma indecente de andarse vistiendo. Aunque usted no sea una persona conocida, va a estar allí. Van a estar los asesinos, los ladrones, los mentirosos, las chismosas, los borrachos, las lesbianas, homosexuales, fornicarios, perezosos, drogadictos, traicioneros, soberbios, avaros, codiciosos, mujeres, ancianos, jóvenes, adolescentes, de todas las épocas, de todas las edades. Van a ser millones, millones y millones de millones en una explanada gigantesca de los mismos cielos que no tiene fin. De todas las edades, aunque sean hombres antiguos, indígenas, gente que tenía la religión de los teotihuacanos quizás, o de los mayas, y tú preguntas, bueno, ¿y los mayas? A los mayas los juzgará Dios según sus obras. Si fueron gente recta, si fueron justas, si amaron a Dios, seguro que se van a estar al cielo, porque Dios es justo. Pero si fueron asesinos, si hacían sacrificios humanos, echando a las mujeres a los cenotes, si le quitaban el corazón a la gente en las pirámides latiendo, si torturaban y eran crueles con sus esclavos, cada ser humano tiene una conciencia y Dios le va a tomar cuentas de todo lo que hizo. O sea que te digo, no va a ser una cuestión de religión o a cuál religión pertenecía la gente. Rusos, chinos, japoneses, mexicanos, Costa Rica, Estados Unidos, Inglaterra, las islas de Barbados, las Antillas, Jamaica, de todo el mundo y de todas las épocas. Los únicos que no van a ser juzgados según sus obras, los únicos van a ser los niños y los que todavía no tienen uso de razón. Hasta los de 8 a 12 años de edad, es la Escritura lo que nos marca como la edad en donde se desarrolla la conciencia y el ser humano viene a entender claramente lo que es bueno y lo que es malo y entonces es responsable ante Dios. Unos niños son muy adelantados, son precoces, quizás a los 8 años ya pueden dar cuenta. Otros niños son más lentos, a los 12 años van a dar cuenta. Pero fuera de los niños, ahora sí entendemos por qué de los niños es el reino de los cielos, bienaventurados los niños, pero fuera de los niños, usted y yo y todos los demás que tenemos uso de razón, en edad de los 12 años en adelante, vamos a estar en ese juicio. En un lado, en la multitud de la izquierda, o en otro lado, en la multitud de la derecha, que van a ser los que se van a salvar. En ese día va a haber una multitud muy especial, quizás va a ocupar el primer lugar. Me refiero a la multitud religiosa. Seguramente van a ser los que van a estar temblando más, porque conocían la Biblia, o algo por lo menos, de la palabra de Dios. Allí van a estar multitud de sacerdotes que han engañado a la gente enseñándole a adorar imágenes, en lugar de adorar al único Dios vivo y verdadero. Ahí van a estar multitud de sacerdotes que han engañado a la gente diciéndoles una mentira, que porque se confiesan con ellos, ya por eso están perdonados por Dios. Cuando la Biblia es muy clara y dice que solo hay uno que puede perdonar pecados. Y ese uno no es un hombre igual de pecador que tú, es solamente el Dios que está en los cielos y su Hijo Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ahí van. Ahí van a estar muchos sacerdotes que le enseñaban a la gente a poner su confianza en ídolos, que le decían a la gente que hay otro mediador distinto al que dice la palabra de Dios. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Que les enseñaban y los aburrían con interminables rosarios, diciéndoles que se iban a ganar la salvación por medio de hacer rituales.
y que lo único que hicieron fue sacarles el dinero, engañarlos y condenarlos para irse al infierno por toda la eternidad. Ahí van a estar también, no te creas, muchísimos pastores protestantes y evangélicos, hombres y mujeres pastoras y profesoras que decían conocer la palabra de Dios, pero no la vivían. Enseñaban a la gente que estaban muy mal los ídolos, pero no les enseñaban que estaba muy mal la mentira también, y que estaba muy mal la amargura, y que estaba muy mal el rencor. Eso no les enseñaban. Llenos de avaricia, comerciando con la necesidad de la gente, pide y pide dinero, malos testimonios en su casa y malos testimonios en la calle. Hipócritas que se paraban con una Biblia y empezaban a hablar del amor de Dios, pero les daba miedo advertir a la gente que se apartara de cada uno de sus pecados, porque si no se iban a ir al infierno. Lisonjeros que temían que se les fuera a ir de la iglesia alguien que diezmaba mucho o que daba mucho dinero, y para no ofenderlos no les predicaron la palabra de Dios. Judas, como Judas, vendieron las almas y traicionaron el evangelio. Sí, pastores protestantes, evangélicos, que quizás ahorita son tenidos por muy rectos, este día se van a descubrir sus secretos. Van a salir a la luz muchos adulterios, muchas fornicaciones, muchas mentiras, muchas avaricias y robos que han cometido, muchas injusticias, porque los hombres, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, dice la Biblia. Van a haber muchos teólogos liberales que negaban la divinidad de Cristo. Van a estar los comerciantes de la religión. Van a estar los grandes fundadores de las sectas. Muy importante va a ser ver ahí ese día a José Smith, el fundador del mormonismo, que dijo en una ocasión, y yo lo tengo registrado, y le puedo decir en dónde está también, que Dios era la mano derecha de él. O sea que este señor decía que él estaba por encima de Dios, que Dios era su criado de él. Bueno, ese día vamos a ver quién va a ser el criado de quién. Va a estar también ese día Charles Russell, fundador de la secta de los Testigos de Jehová, para dar cuentas a la humanidad de toda la gente que se ha muerto en el fanatismo de esa religión por no quererse hacer una transfusión de sangre, por seguir las ideas fanáticas que inculca esa secta que él fundó, y por negar que Jesucristo es realmente Dios hecho carne, y por negar que Dios se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por negar también la existencia de un infierno al cual va a ir a parar por toda la eternidad. Sí, también hay gente que habla en lenguas, no creas. No creas que si tú hablas en lenguas ya por eso estás del otro lado. Mi Biblia no dice van a ir a la vida eterna los que hablan en lenguas. Mi Biblia dice, y los justos, Mateo 25, irán a la vida eterna. Los justos. Usted habla en lenguas y usted es injusto, o usted no tiene amor, o vive en pecado. Esas lenguas no tienen ningún valor delante de Dios. Es como un címbalo que retiñen solamente. Los hipócritas van a estar ahí temblando, los que tenían una vida adentro y otra afuera de los estudios bíblicos, porque conocen que Dios los va a juzgar y se van a acordar en ese día de este estudio que están escuchando. Le van a empezar a decir, Señor, delante de ti hemos comido y hemos bebido, hemos tomado la cena del Señor, hemos orado, hemos leído la Biblia, hemos asistido a las reuniones. Sí, pero les va a decir, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, porque vivían doble vida, uno adentro, otro afuera, una apariencia, una fachada, con mentiras, con rencores, con odios, etcétera, etcétera. Después dice la Biblia en el versículo 13 de Apocalipsis 20, al final fueron juzgados cada uno según sus obras. La siguiente escena que viene descrita aquí indica que de la gran multitud, cada uno va a pasar delante de Dios. Cada uno, aunque sean millones de millones, cada uno, uno por uno, van a ser juzgados delante de Dios por sus obras. Va a ser un juicio público, frente a todos. Eso quiere decir que te van a ver todos los que estén allí: tus padres, tus hijos, tus abuelos, tus tíos, tus amigos, tus amigas, los ángeles, Dios, todos van a ver tu juicio. Le da mucha pena el qué dirán, y por eso no confiesan a Dios sus pecados claramente, o a veces no piden ayuda de las vidas de maldad que están viviendo, esclavos del pecado. Me da pena, me da vergüenza. Déjame decirte que viene el día en donde todo el mundo va a saber lo que tú eres.
todo el universo vivo, toda la creación de Dios, vas a ver las cosas que tú has hecho. Has cometido un pecado muy grave, que lo tienes muy secreto y muy oculto. Probablemente un aborto, que nadie sabe más que tú, que lo hiciste todo discretamente, para quitarle la vida a un niño inocente, para tapar tu pecado y tu lujuria y tu fornicación. Los clamores de ese niño, y ese mismo niño también va a estar ahí para verte, cómo eres condenada o cómo eres condenado por la maldad que hiciste. Nadie lo sabe ahorita. Tu mamá no lo sabe, joven que estás aquí. Tu papá no lo sabe, no has dicho nada. Ese día vas a dar cuentas delante de Dios por lo que hiciste. Y todo el universo lo va a saber. Has matado a una persona, nadie lo sabe. La justicia de aquí de los hombres no te ha alcanzado, porque es imperfecta. Mandaste matar a alguien, calladito, discretito, dinero, nadie lo sabe, está muerto tu enemigo. Ese día va a salir quien lo mataste, y el que mataste va a estar parado junto a ti en el juicio, y va a ser parte del fiscal, y te va a juzgar y te va a decir, aquí está la sangre, aquí está la muerte, él mandó, aquí está el que mandó pagar. Porque en este país también se hacen muchas cochinadas de ese tipo. Pensaste que te ibas a escapar, pero dice la Biblia, aunque cavares hasta el Seol, ahí te alcanzará mi mano. Aunque subieras al cielo, de ahí te había a descender, dice, para traerte a cuentas. Y de cierto pensabas que serías tú como yo, dice la Biblia. No, Dios no calla. Dios te va a sacar todo lo que tú has hecho. Traicionaste a tu pobre esposa, adulteraste después de romper tus votos que hiciste delante de Dios, hasta que la muerte nos separe, te voy a ser fiel. Nadie lo sabe ahorita, tus hijos no lo saben, eres un hipócrita en tu casa. Va a salir tu adulterio a la luz en aquel día. Y lo va a ver tu esposa también, y lo van a ver tus hijos. Y a lo mejor la imagen de su papá, al cual creían un hombre recto, un hombre muy moral, va a caer hecha pedazos al piso, y vas a quedar como quien tú realmente eras, una persona hipócrita que ocultaba sus pecados. Hay muchas mamás que tenían reputación de ser mujeres muy puras, quizás se encuentre que eran peor que prostitutas en sus corazones, viendo un montón de pornografía y de basura, etcétera, etcétera, para llenarse el alma de lujuria. Adúlteras en su corazón o adúlteras en los hechos. Y entonces los hijos ya no van a decir, mi mamá. No, mi mamá. Van a ver quién era realmente su madre o su padre, con muchas mentiras para ganar dinero. Yo creo que va a ser el día más triste de la humanidad. Va a ser el día en donde se va a confirmar lo que dice la palabra por todos lados, que esta es una raza de pecadores, ¿sí? Que la humanidad es una raza que está bajo la maldición por sus maldades. Ahí se van a acabar las buenas impresiones, las hipocresías religiosas. Tus enemigos también van a ver las cosas que tú has hecho. Te van a ver los ángeles, te van a ver los salvos. Vas a ser literalmente expuesto delante de todo el universo. Tú no has matado, pero ¿qué tal te han cruzado pensamientos de asesinar a una persona? Y lo has tenido aquí. Y quizás no lo has hecho para que no te encarcelen, pero si no hubiera cárceles ya lo hubieras matado. O quizás no lo has hecho porque quizás te mate el otro a ti primero. O sea que porque es más fuerte que tú no lo matas, pero tú tienes el odio en tu corazón adentro. Tú eres un homicida en tu corazón. Ese día van a salir todos los pensamientos horribles, los abortos, los adulterios, las traiciones, porque también es un pecado gravísimo cuando un hombre traiciona a otro hombre. Hay en este país cómo existen las traiciones, por dinero, ¿verdad que sí? Por mujeres, ¿verdad que sí? Por puestos políticos, ¿verdad que sí? Por echarle tierra a un empleado para que otro empleado suba más alto en el trabajo, ¿verdad que existen muchas traiciones? ¿Verdad que existen muchas hipocresías? Eres mi amigo y por atrás luego la cuchillada. Va a salir todo eso a la luz. Y los que son tenidos por sublime, la mayoría van a ser tenidos como una abominación. Cada uno, uno por uno. Y no habrá problemas de tiempo, porque es la eternidad. Pueden pasar millones de años, pero cada uno va a ser juzgado públicamente. Lo hiciste en secreto, públicamente se sabrá. Cuando dice la Biblia cada uno, también significa que estarás solo ante tu Dios. Dios y tú, en un momento dado. No va a estar ahí tu mamá, ni tu papá, ni tu esposo para defenderte, ni nadie a quien culpar. Vas a estar sin tu pastor ahí, que algunos lo tienen como su Dios, a su pastor en sus religiones, porque les enseña algo distinto a la Biblia y le creen a su pastor y no le creen a la Biblia. Vas a estar solo, sin religión, sin el curita. Vas a estar tú enfrentándote a tu Creador, a darle cuentas. No va a haber palancas, no va a haber influencias, no va a haber mordidas, y ese juez, aunque le llores, va a aplicarte la justa sentencia.
Dice Apocalipsis 20, el versículo 12, que los libros fueron abiertos. Y está hablando de los libros de las obras. ¿Sabías tú que cada cosa que has hecho desde que tienes uso de razón y eres responsable moralmente, ¿sabías tú que cada cosa que has hecho desde entonces está anotada en los libros de las obras? Tú mismo lo sabes, porque aún en tu conciencia y en tu memoria está grabada cada acción que tú has cometido. Hicieron un experimento hace tiempo en un país donde había muchos avances tecnológicos y científicos. Y llegaron a la conclusión que en la memoria del hombre está almacenado todo lo que ha vivido, se acuerde ahorita o no se acuerde. Y por medio de un estímulo científico y de computadoras eléctrico, podían sacar toda la información que estaba ahí almacenada en la memoria de cosas que la gente ya no se acordaba ahorita. La memoria es algo tremendo. Y a veces, en los sueños, vienen ideas del pasado, de cosas que se hicieron mal. A veces, al ver una cosa, te recuerda algo y viene en memoria. La Biblia dice que en los cielos están los libros de las obras. Cada cosa que tú has hecho está anotada allí. No se le ha pasado a Dios ninguna. Esos libros de las obras se van a abrir y cada pecado que cometiste va a salir a la luz uno por uno. No va a salir que eras mentiroso. Va a salir cada mentira que has dicho, en qué circunstancias, y Dios te va a juzgar de acuerdo a el daño que causaste en esas ocasiones. Va también a mostrarte Dios los efectos de tus pecados. Lo que tus pecados le provocaron y tus malas acciones a otros seres humanos. Eso también va a salir, va a ser juzgado justamente. Tu mal ejemplo sobre tus hijos, por lujurioso, papá, que andas viendo a las mujeres en la calle lleno de malos deseos y les dices peladeces y tu hijito de 10 años, de 5 años está ahí y empieza a volverse un adúltero en su corazón y un irrespetuoso y un inmoral, y después tu hijo adultera y por adúltero lo matan. Tú eres culpable de todo eso delante de Dios del cielo. Los efectos de tus pecados, el daño que le provocaron a otras personas. Tú vas a ver en ese día cómo en tu casa tu conducta influyó sobre tus hijos, sobre tus hijas. Si atormentabas a tus hijos con tu mal carácter, ellos se fueron a la calle de drogadictos, pero tú eres culpable en parte por lo que sucedió. Los envenenadores del alcohol y de la industria de la droga, toda la miseria que causaron las drogas va a venir sobre de ellos. Cada hogar que se destruyó por el alcohol y todo el sufrimiento, Dios los va a castigar por eso. Por eso hay infierno, porque son eternas las consecuencias del pecado. La gente religiosa que no le predicaba con amor a las almas, también va a dar cuentas ahí. En una ocasión, déjame contarte, que había una mujer que asistía a una iglesia evangélica. Y antes, en muchas iglesias evangélicas, sí se predicaba la palabra de Dios. Lamentablemente la mayoría se han corrompido ahora. Pero hubo un tiempo en que se predicaba bien y había verdaderos cristianos que además de ser evangélicos, eran cristianos. Qué bueno, gracias a Dios. Y ella asistía a un grupo de esos. Y sucedió que ella sintió el llamado, la vocación para servir a Dios como misionera. Ella sabía que era su vocación. De alguna manera Dios le hace entender a la gente las cosas. No me preguntes cómo se lo hizo saber. Ella dijo, Señor, espérame a que yo me case y después de casarme, yo voy a ir de misionera. Ella despreció el llamado de Dios, se casó y en un momento dado ya tenía un hijo y volvió a recibir el llamado de Dios para que se preparara y en su ciudad ganara almas. Que no nada más fuera una religiosa de domingo, que no nada más leyera y cantara, sino que hiciera algo para ganar a los perdidos. Ella le dijo, Señor, déjame por favor que críe a mi hijo y después de criarlo, te prometo que yo te voy a servir. Se fue de ella el llamado por un tiempo y cuando su hijo ya era grande, se casó y tuvo otros hijos. Ella ya para ese entonces era una mujer anciana. Y una vez más, el Espíritu Santo volvió a su vida a tocarla y le dijo, gana almas, te voy a usar para ganar almas. Y la mujer le dijo, Señor, déjame que críe a mi nieto y después te sirvo.
Allá en un país de Sudamérica sucedía esa escena. Y un día iba un misionero, un predicador, por una de las calles de la ciudad donde vivía esa ya anciana religiosa. Y de pronto el Espíritu Santo le indicó a este hombre: mira, ve a tal calle, a tal casa, toca la puerta y vas a ver el mensaje que yo te diré. Una profecía para esa persona. Él no sabía, no la conocía, pero obediente a la voz del Espíritu en su corazón, llegó, tocó, abrió y a la puerta salió una anciana. Era la mujer del ejemplo. ¿Qué se le ofrece? Y le dijo, vino el Espíritu Santo como profecía. Y el misionero le dijo: me eres responsable. Y le dio una cantidad de muchas decenas de miles de almas que yo iba a ganar a través de tu vida si tú hubieras sido obediente. Al otro día en la mañana, la mujer murió. Está ahorita en el infierno. Le es responsable a Dios por todo lo que no hizo de bien, pudiendo haberse preparado para hacer el bien. Religiosa de domingo. O sea, lee, ora, se abstiene de pecados escandalosos, pero no tiene amor verdadero por las almas que se pierden y no les quiere predicar. Qué terrible cosa va a ser para ti que has escuchado tanto la palabra de Dios y no tienes una gota de amor y nunca le quieres predicar a ninguna persona sabiendo que se están yendo al mismo infierno. Dios te va a mostrar en aquel día, a cada uno le va a mostrar los efectos y el daño que causaron sus pecados. La infelicidad que trajeron tus pecados. ¿Has adulterado con una señora casada? ¿Rompiste un matrimonio? ¿Los hijos quedaron huérfanos o quedaron desamparados, infelices? Dios te los va a contar. Todo el daño que has causado a las personas. Pero no solo eso, porque Dios es muy justo. También te va a mostrar toda su bondad para contigo, para que haya un mayor contraste y se te cierre la boca cuando quieras culpar a Dios de algo que lo que tú hiciste. No, nadie va a acusar ese día a Dios de malo. Se van a cerrar todas las bocas delante de Jesucristo. Y Él te va a mostrar cada bondad, cada favor, cada misericordia que ha tenido para contigo. Sí, te va a decir, tal día, a tal hora, ibas a sufrir un accidente, clamaste a mí y yo te salvé, te preservé la vida un día más. Levante su mano los que Dios los ha ayudado a escapar de un accidente. Aquí está. Yo he conocido personas que iban a tener un accidente terrible de muerte. Una vez conocí a una señora en Monterrey que tuvo un choque, iba en un Volkswagen con varios amigos. Venían de la parranda, yo no sé si de Acapulco me parece. Y venían, ella iba en el asiento delantero y de frente de pronto en una rebasada le salió un camión. Lo único que alcanzó ella en un segundo era a pedir a Dios misericordia, aún en toda su impiedad. Ayúdame, ayúdame. El impacto fue de frente. Ella salió volando. Nadie sabe cómo, porque fue tan fuerte el impacto que todos murieron menos ella. Ella salió volando y la encontraron al otro lado del camión. Tenía varias fracturas. Ella podía escuchar cómo gritaban sus compañeros quemándose vivos en el Volkswagen y trataban de romper los vidrios para salir, pero estaban prensados entre los fierros ardientes. Ella sabe, aunque no sea creyente, que un día Dios tuvo misericordia de ella, que la salvó de un accidente donde iba a morir. Nadie se pudo explicar qué había sucedido. Sí, Dios todavía tiene ángeles, Dios todavía hace misericordias y hace milagros a favor de los hijos de los hombres. Pero, ¿qué contraste con la impiedad y la ingratitud a la hora de servir a Dios y de obedecer sus santos mandamientos? Ahí te va a mostrar Dios cosas que ni sabes el día de hoy, porque aunque somos conscientes de que nos ha ayudado, porque tú sabes, te va a decir Dios, no te dejé sin comer, no te dejé sin ropa, no te dejé sin casa y un techo donde vivir. De una forma u otra, yo te fui cuidando, aunque tú no te lo merecías, porque dice la Biblia que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Si todo el mundo recibe los beneficios generales de Dios en esta tierra, te lo va a decir Dios. Y con todo eso, nunca quisiste entregarte de corazón a Dios y abandonar tus pecados. Esa familia preciosa que tienes es una bendición de Dios si la tienes. Esos hijos que iluminan tu rostro, que te hacen reír cuando los ves por ahí correteando si tienes chiquillos, es una bendición que Dios ha puesto en tus manos. Esa esposa que tienes, que no estás solo, que te acompaña, que te consuela, es una bendición que Dios ha puesto en tus manos. Dios te la ha dado. Dice la Biblia que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Dios te la puso. Ya no lo ves, te cocina, no te tienes que cocinar tú, te ayuda, te apoya.
Ese esposo que te acompaña, que te protege, que te da para que puedas sobrevivir, ponerle una vacuna a tus niños, es una bendición que Dios te da de una forma. A lo mejor también tiene una mala conducta, pero hay beneficios que tú debes de reconocer en todas las cosas que Dios te está dando. La bondad de Dios. Dios es bueno. Te ayudó, te sacó de un problema, te metieron a una cárcel, te sacó de la cárcel. Tú lo sabes todo y desprecias y sigues en el pecado. Después te va a mostrar muchas cosas que Él hizo a favor tuyo que hoy no las conoces. Quizás te va a decir, a tal hora, en tal día, tú ibas en tu carro y se te ponchó una llanta. Hiciste tus corajes como acostumbras. Y después cambiaste la llanta y te seguiste. Y hasta te molestaste con Dios porque se te ponchó la llanta. Pero fíjate, 3 kilómetros más adelante, si no hubiera yo detenido tu carro, hubo un accidente terrible y el carro en donde murió la gente iba a ser tu carro. Ahorita están ocultas a nuestros ojos esas intervenciones de la providencia y del amor de Dios. Pero ese día Dios va a hacer un despliegue de sus misericordias y favores inmerecidos a todo mundo, para mostrarte cuánto te ama, cuánto te ha cuidado, y todo para ganarse tu corazón, para que te arrepientas y lo sirvas sinceramente y lo obedezcas sobre todas las cosas. Ese día, cada buen momento que has tenido, porque de veras, hasta cuando agarras de tu plato y puedes saborear la comida, dice el libro de Eclesiastés, eso es una bendición de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Hay gente que no tiene que comer hoy en día en algún lugar, pero tú tienes que comer. Un plato de frijoles, una tortilla caliente, pero qué rica sabe cuando tienes hambre. Inclinas tu cabeza y le das gracias a Dios. Gracias, Dios. O te permite comer otras cosas más excelentes, es una bendición de Dios también. La disfrutas, Él te hizo, ¿sí? Para que la creación la pudieras disfrutar y pudieras maravillarte de Dios. Podrías alabar a Dios y darle gracias. Esos atardeceres hermosos que tienen aquí en Cancún, que podrás estar veniendo pensando en lo que sea y de pronto ves esos colores ahí en la puesta del sol y te quedas maravillado que ni un artista te pinta un paisaje como ese. Es un deleite para los ojos, ¿cierto o no es cierto? Es una belleza esa creación. El canto de las aves en una mañana, un buen momento, una buena oportunidad de trabajo en donde se te acaban tus problemas. Dios te provee con todo eso. Y ahí va a brillar su bondad. Dios es bueno, Dios es bueno, para siempre son sus misericordias. Pero si tú vives en pecado como estás, ¿para qué va a servir toda esa bondad? Para condenarte más por tu ingratitud. Porque se va a contrastar todo lo que Dios hizo. Y hasta el hecho de que te haya permitido oír su palabra es otra bondad. Y dártela en una forma entendible. Y dártela en una forma clara, otra bondad más. Hay países donde no puede entrar la Biblia el día de hoy. Hay países como Cuba. Hay países todavía allá en el Medio Oriente en donde está prohibida la Biblia. Si usted lo agarran con una Biblia, sea del grupo cristiano que sea, en una casa, usted va a la cárcel. No entran las Biblias. Se intercambian páginas de Biblia, las arrancan, te cambio esta página por esta página, porque no existen Biblias. Las copian. Y usted con su Biblia no la lee. Y prefiere otras cosas que le manchan el alma y la mente y le llenan de vanidad la cabeza a la palabra de Dios. Oh, pero esa bondad va a estar. Dios te va a decir, mira, yo no escatimé esfuerzos para entregarte la palabra. ¿Sabías que muchos mártires murieron para que la Biblia nos llegara el día de hoy? ¿Sabías que tuvo que morir muchos de los autores de la Biblia? Apedreados, muchos de los autores de la Biblia decapitados, murieron. Dios hizo muchos esfuerzos, gente fue perseguida para que se tradujera al idioma español. Fue un problema en España en aquel entonces. Gente tuvo que salir al exilio y hoy nos llega la palabra, está aquí. Todas las claves espirituales, una grande bendición de Dios. Dios te va a decir, te di mi palabra. Y te va a decir, si condené a Sodoma y a Gomorra que no tenía Biblia, ¿cuánto más te condeno a ti que teniendo Biblia y sabiendo lo bueno, no lo haces? Tu boca se va a cerrar en ese día. Nadie le va a discutir al verbo de Dios. Mudo te vas a quedar. Todos esos pretextos que acostumbras poner hoy en día para tu desobediencia, vas a quedarte callado. Si te dio educación Dios, más responsabilidad. Te permitió hablar más idiomas, más responsabilidad. Te dio más inteligencia, más responsabilidad. Te dio cultura, más responsabilidad. Una bendición de Dios. Pero ¿para qué la usaste? El juicio. Es el juicio de Dios. Dios va a juzgar. Va a sacar las agravantes, va a sacar las atenuantes.
Bueno, yo de chiquito me fue muy mal, va a decir una joven. Me pegaban, tuve problemas graves, o viví muchas pobrezas. Sí, pero a ti te dio una Biblia. Otra gente no tuvieron eso. Con eso compensamos lo que te faltaba. Atenuantes y agravantes. Vas a ser culpable con premeditación, alevosía y ventaja de haberte rebelado contra tu conciencia y contra la Biblia y contra tu Dios. Algo terrible va a ser que te muestre Dios lo que pudo ser. Esa va a ser otra escena del juicio final. O sea, el plan de Dios para tu vida, si tan solo le hubieras hecho caso. Porque dice la Escritura que Él tiene un plan ya para cada uno de nosotros. Y te va a mostrar, mira, esto era lo que yo tenía para ti si tan solo hubieras obedecido. En una ocasión un hombre estaba durmiendo en su casa con su esposa. Este hombre era un misionero. Y de pronto murió. Le dio un infarto. El hombre era un hombre justo. O sea, era un hombre grande, de quizás 60 años en aquel entonces, si le calculo. Y era un hombre que había entregado su vida a servir a Dios. Pero él sabía que le faltaba más. Ese sentimiento había. Le da el infarto y muere. Y de pronto aparece para entrar a la presencia de Dios. Y mira, antes de poder comparecer ante su presencia, como si fuera una película, y mirando se da cuenta que era lo que debió haber sido. O sea, que muchas oportunidades las había desperdiciado, que Dios tenía un plan todavía mejor para él. Y ese hombre justo se llenó de vergüenza y le clamó y le dijo: Dios, ¿cómo me voy a presentar delante de ti ahorita así, aunque sea para estar en el cielo para siempre, si yo sé que no te lo he dado como debería de habértelo dado todo? Por favor, dame una oportunidad. Y en ese momento Dios le responde y llega y está ahí y sale del infarto. Y Dios le concede años de vida hasta los 80 y tantos, todavía yo le llegué a ver a él. Ese justo se sintió avergonzado en la presencia de Dios por no haber hecho lo que pudo haber hecho. ¿Cuánto más tú, que vives haciendo 1000 maldades, te vas a avergonzar cuando Dios te muestre sus buenos planes que Él tenía para contigo, nada más por rebelde que no le quisiste obedecer? Toda la felicidad que Dios tenía para ti va a pasar delante de tus ojos. Te va a empezar a remorder tu conciencia por cada oportunidad perdida. Cada oportunidad, cada mensaje, entonces va a venir a tu mente. Ahora sí vas a querer tomarlo en serio. Ahora sí vas a querer obedecer. Ahora sí, ¿cómo es que decía aquí arrepentidos? ¿Qué quiere decir? Pero va a ser demasiado tarde. Cada oportunidad que Dios te da es una oportunidad invaluable. Es muy valiosa. Te da una oportunidad. Y hay gente que ha despreciado esas oportunidades. Una persona que yo conozco iba en su automóvil en una ocasión y de pronto lo detuvieron unos policías corruptos allá en el Estado de México. Y le pidieron dinero, pero él dijo: no voy a dar dinero. Y ellos se extrañaron y él les habló de que él era cristiano. Y después de eso, eran 2 o 3 los policías, sacó un folleto acerca de cómo poder arrepentirse, entregarse a Dios. Y se lo dio a uno de los policías y le dijo: mire, señor oficial, tenga esto, léalo, le va a servir, le va a ayudar. El oficial de policía se le quedó mirando, agarró el panfleto, lo hizo así con la mano, lo aplastó y se lo tiró al piso así. Le dijo: mira lo que hago con tu Dios, con mucha soberbia, con mucha prepotencia. Ese día, el día del juicio, ese hombre va a querer tener la oportunidad, aunque fuera de levantar con la lengua ese papel que él tiró, porque no era un papel solamente lo que se le estaba dando, era una oportunidad de parte de Dios para que él se arrepintiera y se salvara y saliera de su vida de corrupción y dejara de dañar a la gente. Sí, es cierto, era un papel, traía letras impresas, traía un mensaje, pero no fue casualidad que se lo pusieran en la mano. Oh, cómo van a doler las oportunidades perdidas en ese día. ¿Cómo va la gente a decir: ¿por qué? ¿Por qué? Por un pecado, por un momento de placer, por una soberbia, por una necedad, por un detalle, por una justificación, desperdicié mi oportunidad eterna. Te van a ser mostradas en ese día como testigos, dice la Biblia, personas que se arrepintieron con mucho menos de lo que Dios te ha dado a ti. Se va a levantar la reina de Sabá en aquel día, dice el Evangelio, que ella fue y viajó desde muchos kilómetros, dice la Escritura, una reina etíope, pagana, idólatra, solamente para ver la sabiduría del rey Salomón y para poder escuchar las cosas de Dios.
hizo un viaje en una caravana. ¿Estamos comprendiendo? Oportunidades que Dios da. Dice, se va a levantar la reina de Saba y te va a condenar, porque ella viajó tanto y tú no te has arrepentido, dice. Y tú tienes la oportunidad de oír la palabra de Cristo. Va a llegar también la gente de Sodoma y Gomorra y van a decir, nos vamos a ir al infierno por perversos. Pero nosotros no teníamos Biblia, Señor. Aquella fue perversa, pero sí tenía Biblia. Ella es peor, necesita un mayor castigo. Dios es justo, va a aplicar una mayor condenación a esta persona. ¿Está comprendiendo? Dios es juez justo. Va a llegar una persona y va a decir, Señor, yo me convertí en el primer día que oí la palabra. Y aquella persona no se ha convertido y lleva 2 años de oír la palabra, o lleva 2 meses de oír la palabra. Yo me convertí a la primera y él no se quiso convertir y la oyó más. Un día conocí a un hombre en el Estado de México que entró a una reunión en donde se estaba hablando de Jesucristo. Entró tal convicción de pecado que ese día fue salvo ahí al saber que Cristo había muerto por él. Se arrepintió, se avergonzó, dejó su borrachera, su alcoholismo y dejó todo. El Señor no era un erudito de la Biblia ni nada, venía de la calle, como cualquier persona. Se salvó en un solo día. ¿De qué depende? ¿De que Dios no quiera? Para nada. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. Lo que pasa es la dureza de tu propio corazón, tu terquedad, tus pretextos, tus excusas y tu misma necedad, tu rebeldía. Y te dejas engañar. Ahí van a salir, van a haber testigos. Ahí va a estar Tiro y Sidón, ciudades que fueron destruidas por su maldad, según el Antiguo Testamento y confirmado en la historia. Y ahí va a estar también esta congregación. Y va a estar la ciudad de Cancún y todos los habitantes que de aquí conoces, para darle cuentas a Dios de las oportunidades que han desperdiciado. Aquí en las plazas conocemos jóvenes y personas que se paran a predicar. Y a veces hay quien se atreve a burlarse de ellos. Mira, dicen algún borracho, fanáticos religiosos. En una ocasión había un hombre en Nueva York que estaba predicando bajo cero, ahí en la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo, Nueva York. Era bajo cero la temperatura, pero era un hombre fiel y sabía que la gente necesitaba oír el mensaje. Y él estaba hablando, predicando la palabra bajo cero con su abrigo. Y pasaban los peatones en la calle, unos y otros, y como que lo ignoraban. Y de pronto se paró un Mateo burlón y dijo, los fanáticos religiosos no los detiene ni siquiera el frío. Y ese hombre se volteó y le dijo, Dios te va a juzgar a ti un día por esa palabra que tú dices, fanático religioso. ¿Sabes? La Biblia dice, de cada palabra ociosa que tú hayas hablado, le vas a dar cuentas en el día del juicio final. Cada palabra que de tu boca haya salido está registrada en el libro de las obras. Y ahí le vas a dar cuenta hasta de lo que hablaste. Porque tus palabras pueden ayudar o pueden destruir a una persona. Tus palabras pueden promover la obra de Dios o pueden echar para abajo la obra de Dios. Tus palabras son muy importantes. Seremos juzgados también por las palabras que salieron, porque a veces las palabras matan, a veces las palabras envenenan, a veces las palabras tropiezan y lastiman también. Aquí se predica la palabra en muchas plazas. Ha habido gente que se ha salvado oyendo a algún joven de esta congregación de estudio bíblico afuera predicando. Se ha salvado, ha oído y se ha arrepentido. Pero muchos no hacen caso. Fanatismo religioso. Eso es demasiado. Las oportunidades van a salir ese día a la luz. Finalmente, dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo mundo no solamente va a estar parado en gran respeto ante Dios, sino que van a doblar sus rodillas y van a decir, tú eres Dios. Tú eres el Señor. No hay otro Dios fuera de ti. Los mismos demonios, Satanás, los ángeles caídos, todo el mundo se va a arrodillar. Va a decir, solamente hay un Dios. En esos momentos, quizás te excusarás o quizás estarás muy aterrorizado ya para pensar nada. Pero dice el Apocalipsis 20, versículo 15, que los que no se halló su nombre inscrito en el libro de la vida fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Esa gran multitud de la izquierda que cometieron todos esos pecados, y muy posible muchos de ustedes que me están viendo aquí hoy, van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Y ahí vas a pasar la eternidad por los siglos de los siglos en el tormento que nunca se va a acabar.
en un tormento eterno que va a quedar abierto para que el universo y los millones de ángeles y los que se salvaron puedan mirar. Qué terrible es rebelarse contra Dios y no vivir una vida de santidad como Él lo manda. Dice la palabra en Mateo 25 que va a decirles a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Que no quisiste la compañía de los santos, no quisiste la compañía de los justos, no quisiste la compañía de Dios. Ahora tu compañía eterna van a ser Satanás y sus ángeles caídos. No quisiste la gloria, amaste el pecado y lo va a echar. ¿Te parece duro esta palabra? Así dice la Biblia que va a ser. Este es el Dios de la Biblia, el Dios que va a juzgar a las naciones y a cada uno de los seres humanos. Vas a mirar ese lago de fuego antes de ser echado ahí, porque no creo que vayas a ir por tu propio pie. Nadie en su sano juicio va a ir por su propio pie a un lugar que lo va a quemar para toda la eternidad sin acabar nunca. Mirarás ese lago, imagínate un lago enorme, como el lago que tienes aquí, la laguna aquí de Cancún. Pero imagínate la hora, como dice la Biblia, que es de fuego, 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 olas levantándose, tempestades soplando, pero lumbre y fuego. Un mar furioso, un lago como el lago también de Galilea que tenía olas y tormentas de fuego, ardiendo. Y tú lo vas a ver unos momentos desde el lugar del juicio del trono. Y dice la Biblia que los ángeles de Dios, en esos instantes, ante la rebeldía de los pecadores y de los rebeldes, los van a tomar y los van a llevar contra su voluntad y los van a echar en el lago que arde con fuego y azufre para toda la eternidad. Las últimas palabras que vas a escuchar de Jesucristo no van a ser agradables a tus oídos. Apartaos de mí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad, dice la Biblia. Hacedores de maldad. Que no importa si te llamas cristiano, no importa si te crees evangélica, importa que vivas cristianamente y que demuestres en tus hechos que amas a Dios y vivas obedientemente. En esos instantes te darás cuenta que te jugaste tu vida eterna en un volado. Tú te lo jugaste todo y perdiste. Oíste 1000 veces que a los tibios Dios los vomitaría de su boca. Oíste 1000 veces que la paga del pecado es muerte. Oíste 1000 veces que a los rencorosos no los iba a perdonar Dios. Se te dijo hasta el cansancio que te apartaras de lo que te envicia, que dejaras el alcohol, que dejaras el vicio de la televisión que te llena de violencia. Se te dijo hasta el cansancio lo malo y lo bueno, pero decidiste no obedecer. Y cuando entres en el fuego eterno, empezarás a comprender lo que es haberse rebelado contra Dios, autoacusándote y remordiendo tu conciencia para siempre. Abandonado, sin oportunidad de salir jamás de allí, atormentado por las oportunidades perdidas y abandonado a tus pecados y a tus locuras por los siglos de los siglos para siempre. Hoy en día nadie quiere oír el mensaje del juicio final. No es una predicación muy popular en los púlpitos modernos, en las religiones mercaderes. Pero si la Biblia lo dice, no solo es cierto, sino también hay un propósito. Dios, que te ama, te está advirtiendo antes de que sea demasiado tarde. Si Dios no te amara, no te dejaría esta advertencia. Pero si te la deja y deja todos esos pasajes y te dice cómo van a ser las cosas, es para que te pongas muy serio, abandones tus pecados. Oye esa palabra, por favor. Abandones. Dejes de hacer, porque mientras no dejes o abandones, todo es juguetear solamente con la palabra de Dios. Por eso Dios te lo dice. Y tú sabes hoy cómo serán algunas de las principales escenas del día del juicio final. Vamos a cerrar nuestros ojos y a inclinar nuestras cabezas, por favor. Unos momentos para que meditemos sobre la seriedad de este mensaje.